Bienvenidos a Iglesia Iseble. Hoy queremos compartir con vos algo especial. Deseamos de corazón que pueda ser de bendición para tu vida. Te invitamos entonces a disfrutar el mensaje del cielo. Bueno, vamos a leer Génesis 50:15. Yo estuve hablando de 4 principios, 4 o más, por lo menos encontré como 6, ahora encima encontré 2 más, que se activan en los momentos difíciles que nos tocan vivir en la vida. El sábado pasado te decía rápidamente de que muchas veces no podemos poner manos a la obra porque vivimos situaciones complejas y en esas situaciones complejas que vivimos nos trabamos, no podemos avanzar porque nuestro mundo obviamente empieza a rodar sobre lo que nos está pasando y eso hace que podamos perder la posibilidad de hacer algunas otras cosas también. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que nos impide poner manos a la obra? Bueno, los momentos difíciles, poner el título que quieras a ese momento difícil que puedas estar pasando, pero cuando ese momento difícil nos supera en todos los aspectos, la realidad es que nos cuesta poner manos a la obra y poder pensar o mirar también por otros. Entonces, hay cosas que se activan en los momentos difíciles para que de alguna manera, no importando cómo nos encontremos, podamos seguir adelante. Yo les decía el sábado pasado que el apóstol Pablo, él podía decir que en todo estaba enseñado, tanto en la riqueza como en la pobreza, en la salud como en la enfermedad, en todo y por todo él estaba entrenado y lo único que tenía en mente era llegar a la meta y la meta era ser una copia fiel del original, hacer lo que Jesús había establecido, que era que el evangelio llegara hasta lo último de la tierra. Esa era su tarea, ese era su objetivo. Entonces él podía proclamar, aún en los momentos difíciles, activar estas cosas que encontré, cosas que no solamente pasaron en el Nuevo Testamento, sino que también en el Antiguo Testamento. Entonces quiere decir que es inherente al ser humano, no importa el tiempo en el que nos encontremos. Lo cierto es que esas cosas son principios que se activan y depende de mí, depende de vos, que quieras tomarlo y decir, bueno, en el momento en que estoy viviendo, yo también puedo tomar esto y también puedo avanzar. Y leíamos la historia de José, allí en Génesis 50:15, hasta el versículo 20, y básicamente una de las cosas que te dije que me impactó en gran manera es que José le dice que todo lo que ustedes pensaron hacerme mal, Dios lo cambió ese mal para mi bien, para lo que hoy estamos haciendo, para salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, le dice él a los hermanos, porque obviamente los hermanos se fueron a entregar como diciendo, ahora tiene poder, tiene autoridad, se la va a agarrar con nosotros, que lo vendimos, tuvimos celo, lo entregamos ahí a unos mercaderes, las pasó todas por nuestra culpa y es muy lógico que él ahora quiera arremeter contra nosotros. Eso es lo que ellos pensaron. Y fueron a hablar con él y él les da esta respuesta. Y él les dice claramente, todo lo que ustedes planearon para mi mal, Dios lo tornó para mi bien, pero no solamente para mi bien, sino también que este bien los afecta a ustedes para el bien de muchos. Y entonces los tranquilizó y dice esta versión, dice que termina el versículo 21 diciendo, y él les habló con mucho cariño. El primer punto que yo te decía el sábado pasado fue que en medio de las situaciones difíciles se activa el amor de Dios. La Biblia dice que el amor de Dios es el que cubre multitud de faltas, el amor de Dios es el que echa fuera el temor, el amor de Dios es el que lo llena todo en todo. En los momentos difíciles de nuestra vida tenemos que pedirle a Dios que ese amor se active en nosotros. En los momentos difíciles, cuando uno termina de pasar la tormenta, la situación compleja por la que está, la que estuvo viviendo, hay muchas cosas que cambian de parecer. ¿Nunca encontraste una persona que viviendo una situación compleja, difícil, te dice, no, yo antes me tomaba la vida de esta manera, pero entiendo que Dios me dio una oportunidad. Entiendo de que en esto tengo que cambiar. Entiendo que esto lo tengo que ver de otra forma. Bueno, en ese momento es cuando uno se toma el proceso para reflexionar, pero lamentablemente se lo toma después de que pasó. Ahora, estando en el momento difícil, vos podés pedirle a Dios, Dios, cubrime con tu amor. Llename del manto de tu amor. Porque dice que Él, estando delante de las personas y las mismas personas que estaban ahí
a Jesús diciéndole de todo, dice que él las miraba con amor y con compasión. Lo segundo que te dije es que en momentos difíciles tenés que mirar las cosas que no se ven. Nuestra tendencia es mirar lo que tenemos delante de nuestros ojos. Y entonces como miramos lo que tenemos delante de nuestros ojos, se nos complica todo y se nos complica aún mucho más. Y te leí 2 Corintios 4:7, que dice el apóstol Pablo que la riqueza que tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, como un vaso de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Así que aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. De este modo, el versículo 12 dice, la muerte actúa en nosotros y en ustedes actúa la vida. La Escritura dice, tuve fe y por eso hablé. De igual manera nosotros con esa misma actitud de fe creemos y también hablamos, porque sabemos que Dios que resucitó de la muerte al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Él. El versículo 16 dice, por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna, mucho más grande y abundante, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Y te di ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Cuando uno dice una regla de tres simple, ¿qué estás hablando? Bueno, una composición matemática. Dice que el orden de los factores no altera el producto, ¿no es cierto? En matemática 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3, ¿sí o no? Bueno, en las cuestiones espirituales el orden de los factores sí altera el producto. Por eso la Biblia dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás es añadido. O sea que cuando vos pones la circunstancia por encima de Dios, entonces es imposible realmente que pueda su amor abrazarte y que puedas ver las cosas que no se ven. José, en el momento más crítico de su vida, obviamente que seguro habrá tenido ganas de agarrar a los hermanos, mirá lo que me hicieron, bronca, dolor en el corazón. Sin embargo, en medio de todo ese proceso empezó a ver las cosas que no se veían, las cosas espirituales, y por eso puede terminar la historia diciéndole a los hermanos, yo ya los perdoné, quédense tranquilos, todo lo que ustedes hicieron mal conmigo, quiero decirles algo, no se hagan problema, Dios lo trazó para mi bien. La única manera de que alguien pueda revertir una mirada de esa forma es que se atrevió a mirar lo que otros no veían. Y en esta noche quiero agregarte algo más. Lo otro que nos pasa en los momentos difíciles es que nos hacemos fuertes. Segunda Samuel 23:10 dice que los israelitas se retiraron y el azar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor le dio una gran victoria. Las tropas regresaron donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos. En medio de las cuestiones críticas, en medio de los momentos difíciles, quiero decirte algo, nos hacemos más fuertes. Esas son las cosas que no se ven. Uno saca fuerzas de donde no las tiene. Uno hace cosas y reacciona a situaciones como jamás hubiese imaginado. El problema es que muchas veces nosotros es que usamos la fe como una fuga de la realidad. Permití que la fe te transforme a vos en la realidad en la que estás metido. Nosotros utilizamos muchas veces la fe como una manera de escapar de lo que estamos viviendo. Y la realidad que muchas veces no escapamos de lo que estamos viviendo y entonces nuestra fe se termina de pinchar y Dios no está conmigo. Si le estoy pidiendo que se revierta esto y no se revierte. ¿Y por qué tomo? Eso es utilizar la fe como una fuga de la realidad. Y el resultado es terminar debilitándonos en nuestra fe.
Vos te haces más fuerte en la fe cuando podés enfocar esa fe no en las circunstancias, porque la circunstancia ya está entre nosotros, sino en lo que Dios puede hacer con vos en medio de esas circunstancias. Me puse a leer algunos versículos y da la impresión que Dios está constantemente queriendo meter en una dinámica de cosas palpables, de cosas bien claras a las personas, y las personas estamos constantemente queriéndonos meter en una dinámica así medio como etérea, medio como espiritual, ¿no es cierto? Entonces es re loco, pero Dios te quiere bajar el cielo acá en la tierra y nosotros queremos despegar de la tierra y vivir solamente tomados en el cielo y viviendo como si estuviéramos flotando. Mirá lo que te estoy diciendo. En Lucas 10:25 viene un intérprete de la ley y interroga a Jesús para probarle, dice, ¿no? Allí. Y entonces él le dice que yo quiero saber acerca de la vida eterna. Jesús le responde sobre la vida eterna, ¿sabés con qué? Con un forastero que fue asaltado. Le responde con la historia del buen samaritano. Si seguís leyendo un poquito más abajo, después en tu casa de Lucas, te vas a encontrar con que Marta recibe a Jesús en su casa y la misma Marta se queja de que a Jesús de que María no la estaba ayudando, que no tenía colaboración de la hermana, y entonces le dice: Marta, Marta, afanada y turbada con muchas cosas, pero una cosa es necesaria y María escogió la mejor parte. ¿Y cuál era la parte que había escogido María? De estar ahí con el Señor. Después, un poquito más abajo, en ese mismo capítulo, los discípulos le piden a Jesús que le enseñen a orar. Y Jesús le responde en la oración con la historia de un hombre que necesitaba pan y que fue a molestar al amigo a una hora complicada y él necesitaba el pan. Entonces de repente me empiezo a preguntar, ¿cómo es que la gente se acerca a preguntarle cosas que tienen que ver con lo espiritual? Clásicas preocupaciones espirituales. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Cómo es esto? ¿Habrá respuesta? ¿No habrá respuesta? Y él le responde con la historia de un samaritano que a ver quién de todos lo iba a atender. Le responde con el tema de María y Marta, a ver quién escogió lo mejor. Y le responde de alguna manera con el pan del amigo que le fue a pedir a que estaba hambriento y que le cayó en un momento bastante desubicado. Para Jesús, las cosas del cielo no están separadas de la cosa de la tierra. Él era el cielo caminando en la tierra. Para Jesús es importante las relaciones entre las personas. Por eso las personas cuando querían colgarse solo del cielo y decir acá está, decir para, bajá, porque muchas de mis manifestaciones están acá en la tierra y vos no la estás pudiendo ver. Para Jesús es importante que las relaciones sean productivas entre las personas. Y esas relaciones productivas hacen que nuestra fe se haga mucho más fuerte. Para Jesús la oración tiene más que ver con el dar que con el conseguir cosas. Hay una palabra que sale en los momentos difíciles que cambia los ambientes en el nombre del Señor. Porque la fe no te hace huir de los problemas, te hace mirar a los problemas para resolverlos desde la fe. No te hace, listo, ya está, me descolgué, no, el problema sigue estando ahí y te hace mirarlo para ver con la fe que tenés en Dios y cómo Dios acerca a tu mano cosas, personas, podés resolver, transitar, caminar en medio de tus problemas. Las crisis nos hacen mucho más fuertes en la fe.
si sabemos cómo tomarnos del Señor. En la fe, la gente exitosa no es la gente a la que las cosas le pasan siempre bien, le salen bien y son cosas siempre buenas las que les pasan. La gente exitosa en fe, ¿sabés cuál es? Aquella que le pasan cosas buenas y que le pasan cosas malas, y en ambas situaciones saben cómo administrar las cosas de Dios en su vida. A nosotros nos vendieron que el éxito tiene que ver con que todo está más que bien. Y entonces nos metieron en una cultura de la cultura del no error. Entonces cuando vos tenés un error, cuando vos tenés una falla, directamente hay que sacudirlo, se terminó. Y no tenés posibilidad ni siquiera el cambio, ni tenés posibilidad a intentarlo nuevamente. Pero lo cierto, ¿sabés qué es? Que los verdaderos exitosos son aquellos que tanto en las buenas como en las malas tienen una excelente administración de la fe que profesan. Entonces cuando alguien encuentra a una persona, no, porque yo iba, yo hacía, yo tenía, pero lo que pasa es que vio, me pasó esto, lo otro, aquello. Mirá, la verdad es que no estás manejando bien, en fortaleza, la fe que estás profesando en Dios. Lo siguiente, que cuando pasamos cosas difíciles, ¿sabes qué? En medio de las dificultades, no solamente aprendemos, sino también se activa en nosotros el crecer espiritualmente. En medio de la crisis económica, familiar, de salud, en medio de todo lo que vivió José, se activó un crecimiento espiritual. Él aprendió en medio de todas esas cosas una dependencia de Dios absoluta. Él aprendió en medio de eso a entender que más allá de lo que le sucediera, Dios estaba con él. En la casa de Potifar, Génesis 39:3, vieron que José era una bendición. En la cárcel, Génesis 39:21, vieron que José era una bendición. En el palacio del faraón, vieron que José era una bendición. Lo que vas a activar en medio de las dificultades es crecimiento espiritual. ¿Algo nuevo de Dios en medio de las dificultades? Sí. ¿En medio de las dificultades se puede ver algo de Dios en vos? Claro que sí. El tema es, ¿qué estoy tomando yo en medio de la dificultad que estoy viviendo en cuanto a lo que Dios es para mí? En medio de las dificultades necesitamos, el último punto, ¿sabes qué? Reenfocarnos y reenfocarnos en lo bueno. Cuanto más tenemos en medio de las dificultades es cuanto más tenemos que reenfocarnos en las cosas de Dios. En medio de las crisis, José se enfocó solamente en lo que el Señor le había hablado, no en otra cosa. No tenía una sensación de cuestionamiento. Vos me dijiste esto y mirá dónde estoy, sino simplemente enfocarse en lo que Dios le habló. Ser bendecidos, ser libres de un espíritu de escasez, ser libres de un espíritu de falta, dejar de percibir las cosas incompletas y pasar a vivir con un espíritu de abundancia, es lo que se activa en nosotros cuando en medio de la dificultad simplemente nos reenfocamos. Hay gente que vive con mentalidad de escasez y mentalidad de falta. Gente que vive continuamente con una mentalidad de demanda. ¿Quién cuida de mí? ¿Quién me está mirando a mí? Yo es lo que necesito. Fíjate, acá estoy. No me vino a ver, no está conmigo, no me atiende. Las personas que viven con una mentalidad de demanda en medio de las crisis no pueden pensar en ayudar.
Y fíjate que cuando Jesús le dice a Pedro, hey, quiero decirte algo, Pedro, me vas a negar, después que cante el gallo, me vas a negar. Quiero decirte algo, pero no te preocupes, yo estuve orando por vos para que tu fe no falte. Y cuando vuelvas, o sea, cuando pase tu momento difícil, cuando pase todo, no te olvides de confirmar a tus hermanos, no te olvides de ayudar a los demás, no te olvides de acompañar a los que están en la misma situación que tal vez pasaste vos. Una mentalidad de demanda te impide poder servir y acompañar aún en los momentos difíciles. José estaba en la misma cárcel donde estaba el copero, donde estaba el otro también con él ahí, el panadero. Ahora, lo cierto es que los otros estaban desesperados. Decime a mí, fíjate el sueño. Y él lo único que hacía era servir a los demás, en medio de la misma dificultad. Las personas bendecidas piensan en abundancia, piensan en los términos de la posibilidad de Dios y no de las suyas. Tenés que enfocarte en la cosecha de todo lo que sembraste, aún en medio de la dificultad. Tenés que enfocarte específicamente en lo que Dios está queriendo hacer en medio de tus problemas. No enfocarte en el problema, porque el problema ya está. Yo lo que quiero ver es qué Dios está queriendo hacer conmigo en medio de esto. Las batallas te activan las fuerzas, las batallas te activan el crecimiento espiritual, las batallas te activan el enfoque hacia lo que Dios quiere, las batallas te activan la fe, siempre y cuando puedas ver en todo eso de que Dios está queriendo tratar con vos. ¿Sabés que en los momentos difíciles se activan dones de parte de Dios? En los momentos más complicados, Dios está dispuesto a poner cosas, haces cosas que jamás te hubieses imaginado si te atreves a mirar a Dios. En un momento complicado, muy complicado, estaba José ahí y Dios le da el don de revelar sueños. Ahí, no fue en otro momento, fue ahí. Este hombre le reveló los sueños a gente que estaba en la cárcel junto con él. Y este hombre le puede revelar los sueños a usted que no puede dormir. Jefecito, le dijeron al faraón. Y bueno, y llámenlo. En los momentos difíciles, mientras todo el mundo está desesperado, preocupado, vos te podés transformar en la solución. O podés seguir siendo parte del problema. En los momentos difíciles se empiezan a activar cosas que Dios da por gracia, fortalezas que Dios da por gracia. En los momentos difíciles se activan palabras que Dios da por gracia, visión que Dios da por gracia, y que hacen que seas el que sale de la media, estando en la misma situación que los demás. La Biblia dice que con la misma consolación que hemos sido consolados, consolamos a otros, ¿sí o no? Ahora, ¿cuándo es esa consolación? En un momento difícil. ¿Y cuándo se va a dar para consolar a otro? ¿En una fiesta? En un momento difícil. En los momentos más complicados es cuanto más tenés que servir. En los momentos más complicados es cuanto más tenés que agarrar y decir, esto no me va a ocupar toda la vida, ni todo el día, ni todo mi pensamiento. Esto es un problema, hasta acá lo puedo solucionar yo, de acá en adelante que se encargue Dios, yo tengo que seguir acá. No me quiero perder la bendición de dar, porque mejor es dar que recibir. ¿Estás viviendo momentos difíciles? Es tu oportunidad para que Dios a través tuyo active la fe, los dones, te dé nuevas fuerzas. Levante tu mirada. Es tu oportunidad para salir de la mentalidad de la demanda y pasar a la mentalidad de la productividad. Deja de pensar en cuánto te tienen que dar. Deja de pensar en qué, si no vienen o no están conmigo. Salí a buscar, porque donde Dios te abre puertas, nadie te las va a cerrar. En los momentos difíciles tenés que elegir si avanzás, si te quedás o si retrocedes.
nosotros estamos para avanzar. Estamos para seguir con todo lo que Dios tiene. ¿Y vos? En esta noche, si estás pasando situaciones complicadas de familia, de salud, te invito a que puedas reflexionar por un instante, solo un minuto, y decirle al Señor, Señor, yo quiero que estos principios se activen en mi vida, porque la verdad que en la situación en la que estoy viviendo, la fe la tengo por el piso, me siento solo, sola, necesito realmente que esto se active en mí. Quiero nuevas fuerzas, quiero tu fe, quiero tu amor que me abrace. Quiero en estos momentos difíciles que me están tocando pasar, no usar la fe como una fuga de la realidad, sino presentarle batalla a la realidad con la fe que tengo en vos. Y ver tu mano obrar, como la vi en José, como la vemos en Pablo y en tantos otros que dejaron escrito en la historia, en la palabra de Dios, lo que Él es capaz de hacer cuando los corazones están dispuestos. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Si así estás, te invito entonces a que te pongas en pie y que juntos en esta noche podamos terminar orando. Gracias por ser parte de la gran familia Iseble. Te invitamos el próximo sábado 20:30 horas a nuestro punto de encuentro, ubicado en Avenida Cuesler 1820. Desde ya, muchas gracias por tu tiempo.